Hoy vamos a tener un capítulo espectacular. Vamos a hablar de la reforma laboral. Vamos a darle continuidad a todo lo que veníamos tratando en el articulado de la reforma laboral. En el capítulo pasado de reforma laboral quedamos en el artículo 8. El 8, como para resumir un poco, hablaba de todo lo que tiene que ver con el procedimiento laboral, todo lo que es también el proceso que debemos de llevar a cabo para publicar el reglamento interno de trabajo. En el artículo 7 hablábamos del procedimiento laboral. Y el artículo 8, todo lo que tiene que ver con la publicación del reglamento interno de trabajo. Hoy voy a dividir este podcast en dos partes. Una, vamos a hablar del articulado, donde seguiremos desde el artículo 9 y espero llegar más o menos al artículo 20, 21, pero mi nombre es John Romo, CEO de Capita y Engage. De día me dedico a asesorar empresas, crear MVPs de base tecnológica, dar apoyo a las empresas en todo lo que tiene que ver con la parte jurídica y tecnológica. Y de noche me dedico a crear contenido, a dar contenido de valor, educar a las empresas y a los trabajadores en todo lo que tiene que ver con el marco normativo, que tiene que ver con la parte laboral, seguridad social y todo lo que nos indica el futuro del recurso humano a través de la base tecnológica. Hoy voy a dividir este podcast en dos partes. Una, vamos a hablar del articulado, donde seguiremos desde el artículo 9 y espero llegar más o menos al artículo 20, 21, pero también hoy quiero hablar de lo que ocurrió a través del artículo 44 y 45 de la reforma laboral, que habla de lo que tiene que ver con los contratistas por prestación de servicios, los contratistas de obra y el outsourcing. Y también voy a hablar de lo que marcó esta reforma laboral frente a las empresas de servicios temporales que tenían prácticas inadecuadas e incorrectas y que eran unos hábitos inadecuados que estaban siempre en el marco de la ilegalidad y que ahí yo creo que la reforma laboral fue estricta y rigurosa para parar estas prácticas incorrectas que venían desarrollando las empresas de servicios temporales. Hoy quiero que tengan claro cómo va a ser el futuro de aquí en adelante para que las empresas puedan tercerizar de una forma legal, de una forma correcta. Por eso te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas este capítulo que va a estar supremamente interesante y que creo que esta información les va a servir a muchas empresas, a muchos trabajadores independientes, comerciantes y a muchas startups. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos dice el artículo 9 para seguir con el articulado? En el artículo 9, donde aquí arrancamos el capítulo 2 de esta reforma laboral, este capítulo 2 de la reforma laboral habla de medidas para los ingresos de las familias trabajadoras. En esas medidas de ingresos para las familias trabajadoras arrancamos en el artículo 9 y este artículo señala los factores de evaluación objetiva del trabajo. Este artículo modifica el artículo cuarto de la Ley 1496 de 2011, el cual señala que va a quedar de la siguiente manera. Factores de evaluación objetiva del trabajo. Entonces aquí señala que los empleadores podrán tener en cuenta, entre otros factores de evaluación, pues que cada empleo que se vaya a empezar a seleccionar el trabajador con el perfil que requiera, pues lo que buscan es que deberán estar directamente relacionadas con las funciones del cargo. Creo que esa es la parte más importante, es la relación que se busca en este proceso de selección con las funciones que va a desarrollar el cargo. Y esto lo que va a permitir es que se establezca una forma objetiva en cuanto al tema de cómo se va a seleccionar, pero también cómo se va a remunerar. Y ahí parte también de cuáles serán esos otros beneficios que se le van a dar a ese trabajador de acuerdo a ese cargo. Lo que se busca aquí entonces es que haya una proporcionalidad, una relación. Y así se pueda encontrar ese equilibrio también
lo que hay que buscar aquí es la naturaleza y el nivel de riesgo laboral de la actividad que va a realizar este empleado. Y aquí, conforme a lo establecido por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, también señala varias directrices al respecto, pero también ahí se dieron algunas modificaciones. Una es que tenemos que ver las capacidades y cualificaciones requeridas para el ejercicio de este cargo y que puedan soportarse en la educación y la formación. Por eso aquí también se va a buscar la experiencia que tenga la persona en el desarrollo de ese cargo y de funciones que haya desarrollado ya en otras empresas con cargos similares. ¿Por qué? Porque aquí se busca que haya un grado de responsabilidad alto, porque son cargos que requieren una responsabilidad muy grande en la labor y en el ejercicio de ese cargo, y bien sea que también por las condiciones personales requeridas, ya que aquí en muchos de estos cargos de relacionamiento público, de haber tenido un manejo muy integrado en la parte del conocimiento en ciertas figuras o estrategias que se tienen que desarrollar para el ejercicio de ese cargo. También se va a tener en cuenta las condiciones de trabajo que requiere en la parte pues, locativa, que ahí se van a ver también los aspectos físicos, los aspectos químicos, como el ruido, el polvo, la temperatura, los peligros que van a conllevar ese cargo para la salud, ya que existen cargos que conllevan una exposición muy alta a ciertos materiales o a ciertas sustancias. También se va a medir y a verificar el tema de lo que tiene que ver con el riesgo psicológico, estrés, posibles cargos que conllevan a aislamiento, las interrupciones que se van a tener con frecuencia en el desarrollo de ese cargo, las solicitudes simultáneas que van a tener por parte de las direcciones o de los superiores jerárquicos que tiene ese cargo y agresiones de clientes que tal vez se va a ver expuesto al momento del desarrollo de la actividad. Aquí, entonces, lo que busca es que haya una proporcionalidad y que desde el lado de seguridad y salud del trabajo se dé una protección adecuada en cada una de estas situaciones para que el trabajador cuente con las garantías y cuente con las condiciones correctas y adecuadas. Eso a lo que tiene que ver con el artículo 9 de esta reforma laboral. Ahora ya avanzando en el artículo 10, ya entramos a hablar del trabajo diurno y el trabajo nocturno, donde este artículo 10 de la ley 2466 del 2025 modifica el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo que veníamos trabajando. Aquí lo que tiene que ver es que el trabajo diurno cambia de horario y ya parte desde las 6 de la mañana, 6 a.m., hasta las 7 p.m., o sea, hasta las 19 horas. Desde en ese lapso de tiempo entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche o las 19 horas es considerado trabajo diurno. Y el trabajo nocturno se considera trabajo nocturno es el que se va a realizar en el periodo desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Desde ahí parte ya a correr horas con horario nocturno y con el recargo nocturno. En este artículo 10, en el parágrafo 1, el Gobierno Nacional implementará programas dirigidos a la generación y protección de empleos. Y aquí creo que se debe tener en cuenta que el gobierno también hizo una salvedad por ahí en cuanto a que las empresas de seguridad pues van a tener un trato especial y de acuerdo a una normativa especial que tienen las empresas de seguridad, ya que estas empresas tienen horarios nocturnos y son horarios nocturnos muy prolongados, ya que a veces sobrepasa el límite que señala la norma, por eso no se van a acoger
a este marco normativo y hace esa salvedad. En el parágrafo 2, lo dispuesto en el presente artículo entrará en vigencia 6 meses después de la sanción de la presente ley. Es decir, que lo que señala este artículo va a entrar en vigencia a partir de el mes de diciembre, por allá en el mes de diciembre que se completan los 6 meses de entrada en vigencia de esta norma, ahí empezamos ya a aplicar lo que tiene que ver con el horario diurno y el horario nocturno que señala este artículo 10. En el artículo 11 vemos que ya nos habla de la jornada máxima legal. Y este artículo 11 está modificando el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí hay que tener en cuenta que este artículo 161 había ya sido modificado por la Ley 2101 de 2001, de 2021, el cual queda de la siguiente manera. Artículo 161 queda así. Duración. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas, sin perjuicio del establecido en el artículo 3 de la Ley 2101 del 2021, sobre la aplicación gradual, que es la cual señaló que se iba a ir reduciendo la jornada de trabajo en 2 horas. Y actualmente estamos en los que hemos venido, las empresas que han venido aplicando la reducción gradual del tiempo, la jornada laboral semanal, ya están en 44 horas a la semana. Esta norma aquí entonces estipula que ya cuando se entre a las 42 horas a la semana, porque las empresas que han venido desarrollando lo que dice la Ley 2101 del 2021 lo pueden seguir haciendo la aplicación gradual sin ningún problema. Y entonces una de las salvedades que hace este artículo o una de las adiciones, de las modificaciones que está haciendo este artículo es que la jornada semanal podrá ser distribuida de común acuerdo entre el empleador y el trabajador de 5 a 6 días a la semana. También dice que se debe garantizar, el empleador debe garantizar siempre el día de descanso y que éste no afecte el salario del trabajador. El número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable. Es decir, si en el horario pactado el trabajador o trabajadora debe laborar en jornada nocturna, tendrá derecho al pago del recargo nocturno. Es decir, que si mi trabajador pasa de las 7 de la noche y debe trabajar de 7, ejemplo, hasta las 9 de la noche, esas 2 horas que están dentro del horario nocturno se las debo pagar con el recargo nocturno, así esté dentro del horario normal o de las horas normales que debe laborar en el día, que se señala claramente son como mínimo 8 horas. Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a liquidar la nómina y esa persona tiene 2 horas adicional, 2 horas, perdón, dentro del horario nocturno, debemos aplicarle el recargo a esas 2 horas. Se establecen las siguientes excepciones. Literal A, el empleador y el trabajador o la trabajadora podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio que podrá coincidir con el día domingo. Y aquí hay una modificación muy interesante y es que señala claramente que podemos pactar con el trabajador de manera formal, es decir, que quede por escrito y en el contrato laboral que se firma con el trabajador, y los que ya traen sus contratos laborales pues deberían hacer sus otros sí al contrato, donde se señale que el día de descanso obligatorio va a ser diferente al día domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo
un día puede trabajar como mínimo 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas diarias puede trabajar el trabajador. Esto sin lugar a ningún recargo siempre y cuando no entre dentro del horario o dentro de la jornada nocturna. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros pactemos esas situaciones con el trabajador, no me van a generar ningún recargo. Si el trabajador yo lo pacto con él que vamos a trabajar 9 horas hoy y que mañana vamos a trabajar otras 9, pero que ya pasado mañana vamos a trabajar solo 6. Entonces lo que tengo que tener en cuenta es el cálculo de que cuántas horas se van acumulando en la semana y que si llego a las 42 horas máximo, entonces yo puedo tener en cuenta algo que ya les voy a explicar y que es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si pasa de las 42 horas, yo puedo hacer que se tengan horas adicionales y puedo pactarlas con el trabajador, pero hay un límite para esas horas diario y hay un límite también semanal. Y eso hay que tenerlo muy bien, muy claro, muy bien estipulado también dentro del reglamento interno de trabajo, porque hay que hacer estos ajustes dentro del reglamento interno de trabajo. Entonces miren que acá me dice que ningún cargo por trabajo suplementario. Listo, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de las 42 horas semanales y dentro de la jornada ordinaria. Es decir, si pasa la jornada nocturna, debo tener en cuenta cuáles son esas horas dentro del horario nocturno y aplicar ese recargo. Esto, entonces, de conformidad con el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Acá, entonces, en el literal B, me dice algo, y es que en las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes que se señalen al respecto de estos trabajos especiales. La duración máxima de la jornada laboral de los menores de edad, ojo aquí, autorizados para trabajar, es decir, que tengamos la autorización de papá, mamá y que se haga el debido proceso ante el Ministerio del Trabajo, se sujetará a las siguientes reglas. Los menores de edad entre los 15 y los 17 años de edad solo podrán trabajar una jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana. Tener mucho cuidado entonces con esos trabajadores que tenemos ya laborando en nuestra empresa entre 15 y 17 años, ya que hay un límite que nos estipula este marco normativo en cuanto al número de horas máximo diarias que pueden trabajar, que son 6 horas, y semanales, que son máximo 30 horas. Los menores de edad mayores de 17 años, es decir, los que están entre los 17 y ya a los 18 o los que van a cumplir los 18, solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias, máximo, y 40 horas a la semana máximo. El empleador y el trabajador o la trabajadora pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar a la empresa o secciones de la empresa. Entonces, esto cuando hay empresas que tienen algunas secciones que requieren o que incrementan su labor, su productividad y requieren un apoyo específico en esa área. Entonces, esto lo que va a permitir es que las empresas puedan hacer esta maniobra de una forma organizada y estratégica. Esto al final lo que busca es que pues no se vaya a parar el proceso que se viene desarrollando en ciertas áreas de la empresa cuando estas empresas tienen que cumplir con el cliente o tienen que cumplir con una producción para entregar, ya que muchos de estos contratos requieren cumplirse, ya que muchos están estipulados mediante pólizas de cumplimiento y igualmente pues esto puede generarles algunas sanciones a las empresas, por eso la norma lo está permitiendo. Aquí también dice que sin solución de continuidad durante todos los días de la semana.
siempre y cuando el respectivo turno no exceda 6 horas al día y 36 horas a la semana. Esto en cuanto a los trabajadores menores de edad. También señala que en este caso no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo. Ojo, aquí hay que tener en cuenta que hay trabajadores en nuestra empresa que van a laborar por debajo de las 36 o las 36 horas. A estos trabajadores la norma me permite pagarle lo proporcional al tiempo laborado cuando trabajan las 36 o menos de las 36 horas. También la norma aquí, en estos casos de estos trabajadores que me trabajan hasta máximo 36 horas a la semana, en este caso no habrá lugar a recargo nocturno. Ojo, para que lo tengamos en cuenta. Es decir, si el trabajador me trabaja 36 horas a la semana, pero las 36 horas a la semana que el trabajador me está trabajando, él está dentro del horario nocturno, no va a haber lugar al recargo nocturno ni al previsto en el trabajo dominical o festivo. Es decir, que si esas horas laborales a la semana de las 36 o menos de las 36 está dentro de un festivo o está dentro de un dominical, tampoco aplica el recargo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que muchas empresas, posiblemente, si le dan observancia a este literal de y al inciso que acompaña este literal de, pues podrán sacar de pronto unas políticas internas para estos trabajadores de menos de 36 horas a la semana. Y aquí también señala que, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo. Es decir, que debemos pagarle lo proporcional a esas horas laboradas como un trabajo o jornada ordinaria. Y entonces aquí debemos de respetar siempre el mínimo legal o convencional, es decir, esas horas no se pueden pagar por debajo del mínimo, debe ser o igual o mayor al mínimo. Ojo con eso. Y tendrá derecho a un día de descanso remunerado también. ¿Listo? Entonces, aquí creo que tienen que tener mucha observancia en lo que es el literal D del artículo 10 de la ley, perdón, el literal D del artículo 11 que habla de la jornada máxima legal y que aquí creo que nos da un campo de maniobra a las empresas para poder contratar y podernos beneficiar en estos casos de horas o jornada nocturna o lo que tiene que ver con los dominicales y festivos que tienen unos recargos pues altos y que esto encarece la mano de obra para las empresas. Y aquí creo que las empresas podrían maniobrar con este tema. En el parágrafo 1 de este artículo 11, el empleador no podrá, aun con el consentimiento del trabajador o trabajadora, contratarla para la ejecución de 2 turnos en el mismo día, salvo en labores que tienen que ver con la supervisión, la dirección y confianza o manejo. O sea que estos trabajadores de confianza y manejo, pues ellos sí podrían tener 2 turnos al día, ¿listo? En el mismo día. Pero ya en otros casos, pues no se podría hacer. O cuando son directores o gerentes que tienen un cargo de dirección claro y específico con una responsabilidad alta, pues ahí se pueden aplicar 2 turnos en el mismo día o cuando son supervisores de área. ¿Listo? O me imagino que aquí algunas empresas en vez de supervisor le dicen líderes de área. Entonces aquí hay que tener en cuenta que estos cargos podrían tener 2 turnos al día, que son casos muy especiales y específicos de cargos ya que tienen que ver con temas ya de liderazgo. Parágrafo 2. Los empleadores y las cajas de compensación podrán facilitar y promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por
aquellas. Hicimos un análisis con ChatGPT y con Claude, donde le preguntamos por qué todos los que estaban viendo nuestro contenido no se suscribían. Y ahí empezamos a detectar que la gran mayoría, lo que nos dijo ChatGPT fue que la gran mayoría de las personas que ven nuestro contenido, más del 85% no se suscriben al canal, pero nos están viendo. Entonces yo quiero hoy decirles algo. Por favor, suscríbanse al canal. Nos ayuda muchísimo a que usted nos dé un me gusta, que es como esa retribución que buscamos cuando creamos este contenido. Si no les gusta, obviamente, pues no le vaya a dar me gusta, pero si le gusta el contenido, entonces yo le pido que le dé un me gusta y que nos siga. Suscríbase al canal y dele también clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando creemos más contenido de valor como este. Esto nos ayuda muchísimo, ayuda también al algoritmo de YouTube para que YouTube pueda llevar este contenido a más personas como usted que necesitan, que se quieren educar, que necesitan recibir esta información para seguir avanzando, seguir comprendiendo marcos normativos como este, que son muy nuevos y que hay que saberlos interpretar muy bien para poderlos implementar al interior de sus empresas y de sus negocios. Parágrafo 2. Los empleadores y las cajas de compensación podrán facilitar y promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por aquellas. Este es un tema que tiene que ver más con el tema de gestionar dentro de la jornada semestral para que los empleados tengan como un día específico para la familia. Creo que los empleadores aquí tienen que darle observancia a esto aplicando una política interna para el manejo de lo que tiene que ver con estos temas de la parte de la jornada semestral. Una jornada semestral en lo que puedan generarse esos dos turnos en el mismo día y que aquí hay que tener en cuenta que el parágrafo 1 nos deja claro que se pueden tener dos turnos y en el parágrafo 2 entonces los empleadores y las cajas de compensación van a poder facilitar y promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia en un espacio suministrado por aquellos, es decir, por el empleador y las cajas de compensación en un lugar específico donde puedan sacar un día para compartir con la familia. Me parece bien y algo que puede generar motivación al interior del equipo de trabajo, puede mejorar la cultura organizacional, esto viéndolo desde el lado positivo de lo que tiene que ver con la planeación estratégica y la cultura organizacional, que lo que se busca siempre dentro de la cultura organizacional de una empresa es que el clima organizacional se mantenga de forma correcta, que no haya toxicidad dentro del clima organizacional, ya que esto afecta demasiado la productividad y crea mucho malestar al interior del equipo de trabajo, lo cual también es perjudicial porque esto empieza a pasarse entre los trabajadores y cuando existen ambientes tóxicos dentro de la labor, esto al final termina afectando es a la empresa en cuanto a su clima organizacional y lo que hay que buscar siempre es que hayan ambientes sanos en la labor, donde todos estén de manera proactiva haciendo y ejecutando sus funciones. Eso es lo que siempre se busca y creo que este parágrafo 2 lo que busca es fortalecer esa parte. Ahora, el artículo 12 habla de la relación de horas extras. Este artículo 12 modifica el numeral 2 del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual queda así. Dice, numeral 2. El empleador deberá llevar un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y el número de horas laboradas con la precisión que si son diurnas o son nocturnas. Y aquí creo que juega un papel muy importante el tener una plataforma que esté ya potenciada con inteligencia artificial que permita llevar el control detallado, como lo dice aquí la norma, en cuanto al número de horas laboradas, que ahí creo que las empresas en muchos casos fallan porque las están llevando de manera manual, no lo están haciendo en un sistema ya que
permita llevar esta parte automatizada y que de una vez lo liquide para lo que tiene que ver con el asiento de la nómina quincenal o mensual. Y es muy importante entonces este registro para poder que al final llevemos un control y podamos determinar los límites que nos señala la norma en cuanto a lo que tiene que ver con el máximo de horas que se pueden trabajar en el día, máximo de horas extras y también el máximo de horas extras a la semana. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Mire lo que dice, este registro podrá realizarse de acuerdo a las necesidades y condiciones propias de su empresa. Entonces, yo aquí les aconsejo, tengan un sistema que les permita hacer esto de manera automatizada. Nosotros en Capita creamos una solución que se llama Optimus Work que hace este trabajo por ustedes. El empleador está obligado a entregar al trabajador que lo solicite una relación de las horas extras laboradas con las mismas especificaciones anteriores. Si tenemos un sistema que nos lleva al registro, que nos lleva al conteo, que nos hace el cálculo automático, va a ser muy fácil poder sacar el detalle de ese trabajador y su número de horas extras para poderle entregar al trabajador ese detallado. Eso nos lo permite Optimus Work. Este registro deberá entregarse junto con el soporte que acredite el correspondiente pago. De igual modo, de ser requerido, estará obligado a aportar ante las autoridades judiciales y administrativas el registro de horas extras. De no hacerlo, la autoridad administrativa del trabajo podrá imponer las sanciones a las que haya lugar. Muy importante, crear una política interna de lo que tiene que ver con trabajo suplementario y horas extras para que así de una vez podamos sacar todo ese informe claro de lo que va a desarrollar la empresa con su equipo de trabajo en cuanto a horas extras, ya teniendo claros los límites máximos que son diariamente no puede trabajar más de 2 horas extras y semanalmente no puede trabajar más de 12 horas extras a la semana. Entonces, aquí hay que tener en cuenta eso. Y esto nos va a permitir al final entonces darle un cumplimiento adecuado a la norma para que no vayamos a tener un problema o un conflicto con el trabajador y vernos envueltos tal vez en una investigación administrativa con el Ministerio del Trabajo. Parágrafo de este artículo 12 dice, no se requiere permiso del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras, lo cual nos exigía antes ya en el marco normativo que teníamos del artículo 162, sí exigía que las empresas que iban a laborar con horas extras debían pedir un permiso del Ministerio del Trabajo. Pues aquí ya este parágrafo nos dice no se requerirá permiso del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras y nos hace una salvedad. Sin embargo, cuando se demuestre que el empleador no remunera a sus trabajadores el tiempo suplementario, el ministerio podrá imponer como sanción que a dicho empleador se le suspenda la facultad de autorizar que se trabaje tiempo suplementario por un término de 6 meses, sin perjuicio de las otras sanciones que disponga la ley. Es decir, no estamos obligados a pedir un permiso ante el ministerio, pero yo lo que sugiero aquí es crear una política interna y tener un sistema que me haga estos cálculos de manera automatizada y que me lleve el detalle, o sea, me tenga la data muy bien organizada para yo poderle entregar esa información al trabajador cuando él la requiera. Pero aquí también hay que tener en cuenta que lo que está señalando este marco normativo es que aunque no hay que pedir autorización, si el ministerio llega a determinar que al trabajador no se le está remunerando ese tiempo suplementario, puede sancionar a la empresa. Y como lo señala acá, la puede sancionar para que no pueda hacer tiempo suplementario con su equipo de trabajo durante un término de 6 meses. Y también señalan, sin perjuicio, de que se puedan dar otras sanciones que de pronto disponga la ley. Artículo 13. Límite al trabajo suplementario, que era lo que ahora les señalaba.
Y es que este artículo 3 está modificando el artículo 22 de la Ley 50 de 1990, el cual quedará así. Entonces dice el artículo 22, límite de trabajo suplementario. En ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias y 12 semanales. Es decir, puede trabajar 2 horas diarias suplementarias y semanalmente puede trabajar 12 semanales. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que yo aquí me quedo como un poco como, bueno, y el que la tenga clara, pues nos puede colocar en los comentarios qué piensa, pero si puede trabajar en un día, ¿cierto? En un día, puede trabajar 2 horas diarias, o sea, podrán exceder dice, en ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias. O sea, lo que yo interpreto acá es que puede trabajar 2 horas diurnas adicionales y puede trabajar 2 horas nocturnas adicionales, ¿sí? En el día. Eso es lo que yo, podrán exceder de 2 horas diarias. Entonces, ¿qué quiere decir? En ningún caso las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas podrán exceder de 2 horas diarias. Ojo, para que encontremos aquí una lógica a lo que nos está señalando el marco normativo. Porque es que si yo aquí me voy a decir que el trabajador diariamente solo puede trabajar 2 horas diarias, ¿cierto? Máximo 2 horas diarias extras o suplementarias. Esto me lleva entonces a pensar que en la semana no lograría tener 12 horas semanales, sino que si trabaja 6 días a la semana y puede trabajar 2 horas, entonces tendríamos ahí las 12 horas. Pero entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta es algo. El trabajador no podrá exceder de 2 horas diarias. Si multiplicamos 2 por 6 son 12, entonces lo que quiere decir es que el trabajador, para que lo interpretemos muy bien, podrá trabajar o 2 horas diurnas o 2 horas nocturnas, ¿sí? Y lo máximo que puede entonces trabajar el trabajador en un día laboral son 2 horas y máximo en la semana 12 horas. Entonces, eso hay que tenerlo claro y ese es el límite que nos establece aquí esta norma. Hay trabajadores que quieren trabajar más de las 12 horas, pero es que al empleador no se lo permite. Entonces, aquí hay que tener también claro que dentro de la política que yo le acabo de decir que hay que crear en cuanto al tema de trabajo suplementario y horas extras, debemos estipular muy bien esto, porque hay trabajadores que tal vez le van a rogar al empleador que le permita trabajar más de esas 2 horas, es 12 horas a la semana, y pues la norma no lo permite para que lo tengamos en cuenta. Aquí hay un parágrafo y es que se exceptúa de la aplicación de la presente disposición, y era lo que les decía a ustedes ahora, al sector de seguridad. Es decir, las empresas de seguridad no están sujetas a este artículo 22, perdón, al artículo 13 y al artículo 12. ¿Sí? Estas empresas de seguridad no se sujetan a estos 2 artículos y por eso aquí este parágrafo lo que dice es que exceptúa de esta disposición al sector de seguridad, porque este sector de seguridad está en estos momentos es más ligado a lo que tiene que ver con la ley 1920 del 2018 y sus decretos reglamentarios. Aquí también exceptúa al sector salud. ¿Por qué? Porque el sector salud también es un sector especial, como los médicos, los cirujanos, los anestesiólogos, los cardiólogos, que deben realizar cirugías muchas veces de tipo vital, de urgencia vital, y que requieren intervenir al paciente en horas y en horarios muy, pero muy especiales, nocturnos, madrugada, de día. Entonces, ellos obviamente van a tener que no sujetarse a este marco normativo que nos señala el artículo 12 y el artículo
13, para que lo tengamos súper claro. Artículo 14, remuneración en días de descanso obligatorio. Aquí hay que tener en cuenta que en lo que ha sido el descanso obligatorio que todo trabajador tiene como derecho, estaba estipulado en el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo y este va a quedar de la siguiente manera. Nos dice que se entiende que el trabajador en día de descanso obligatorio es ocasional cuando el trabajador o trabajadora labora hasta 2 días de descanso obligatorio durante el mes, ¿no? Ahora, también se entiende que el trabajo en día de descanso es habitual cuando el trabajador o trabajadora labore 3 o más de estos durante el mes calendario. Eso nos dice el parágrafo primero. Y el parágrafo 2 también nos señala que para todos los efectos, cuando este código haga referencia a dominical, se entenderá que trata de día de descanso obligatorio. Ahora, el parágrafo 3 me señala que las partes del contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al día domingo. Aquí yo quiero hacerles una, un refuerzo, una salvedad, que lo tengan muy, muy, muy claro, que se debe dejar por escrito, pactado dentro del contrato laboral o mediante un otro sí al contrato, que si usted determina pactar con el trabajador que el día de descanso obligatorio no va a ser un domingo, sino que va a ser otro día de la semana, lo pacte por escrito, sea en el contrato laboral que va a firmar con el trabajador o a través de un otro sí al contrato, un anexo al contrato, ¿vale? Ahora, parágrafos transitorios, y aquí quiero que tengan mucha, mucha observancia y tengan muy claro esto, porque aquí esto va a tener una gradualidad en cuanto a lo que va a ser la aplicación. Y es que el recargo del 100% de que trata el artículo que acabamos de mencionar, que es lo que señalaba el numeral primero del artículo 14, dice claramente que este va a lo que tiene que ver con el 100% a tener una aplicación de manera gradual por parte del empleador y que se debe hacer de la siguiente manera. A partir del 1 de julio del 2025 se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a un 80%. A partir de julio del 2026 se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a un 90%. Y a partir del 1 de julio del 2027 se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en los términos que señala el numeral primero del artículo 14. Es decir, que lo que es desde el 1 de julio del 2025 hasta el 30 de junio del 2026 se va a aplicar un recargo del 80% para aquellos trabajadores que van a laborar en día de descanso obligatorio. ¿Listo? Ahora, señala claramente aquí la norma que lo anterior sin perjuicio de que a la entrada en vigencia de la presente ley el empleador se acoja al recargo del 100%. Es decir, si un empleador decide de manera por mera liberalidad, decide él aplicar ya de una vez el 100% del recargo, lo puede hacer sin ningún problema. Pero en estos momentos lo que está permitiendo la norma es que se aplique de manera gradual. Ahora, aquí yo quiero decirles, bajo la experiencia que hemos tenido en cuanto al asesoramiento que hemos venido dándole a las empresas, que las empresas, hay unos sectores empresariales, hay unas actividades económicas que son especiales y que obviamente pues van a tener recargos nocturnos, ya no van a poder aplicar el recargo nocturno como se venía haciendo antes, sino que lo tienen que hacer ya desde las 7 de la noche y aquí van a sufrir mucho los bares, los restaurantes, los supermercados, porque muchos van a estar abiertos hasta las 9 o 10 de la noche.
Entonces, las droguerías. Aquí va a haber un fenómeno muy marcado en cuanto al incremento de costos laborales, es totalmente claro, porque hay que tener en cuenta que estos incrementos se van a ver reflejados tanto en el factor prestacional, que son las cesantías, los intereses a las cesantías, lo que tiene que ver con las vacaciones, la prima, y también va a incrementar el valor de la seguridad social. Entonces, esto conlleva, obviamente, a que lo que tiene que ver con los costos en cuanto a el desarrollo, a la operación que tiene la empresa frente a los costos laborales, a los gastos que van a tener en nómina, se van a incrementar. Y aquí es donde está la parte que al empresario le va a costar muchísimo poderse adaptar a esto que tiene que ver con la reforma laboral que nos ha impuesto unas cargas mayores a los empresarios. Aquí, la gran mayoría de los que van a ser afectados con estos costos van a ser los micronegocios y las microempresas. Por eso muchos sectores empresariales, muchos especialistas en el tema están señalando que posiblemente esta reforma laboral en lo que tiene que ver con estos artículos que ya empecé a tocar, van es a fomentar informalidad y que muchos empresarios van a decidir no implementar estos ajustes aún y van a esperar. Ahora, el gobierno Petro, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado que lo que van a hacer es que van a incrementar el pie de fuerza del Ministerio del Trabajo. Es decir, van a ingresar más inspectores de trabajo y de seguridad social para que empiecen a hacer visitas a las empresas y empiecen a hacer todo ese proceso de control y vigilancia a las empresas para que hagan una aplicación en debida forma de esta norma. Pero yo aquí dentro de este análisis quiero decirles algo. A las empresas les va a costar y a los microempresarios les va a costar muchísimo adaptarse. ¿Por qué? Porque si hay algo que al ser humano le cuesta, tanto al trabajador como al empresario, es el cambio. Los paradigmas para un ser humano son lo más complicado porque el cambio, asumir el cambio de una forma de hacer las cosas para implementar otra forma de hacer las cosas es muy, pero muy complicado. Empezando porque el trabajador en muchos restaurantes, en muchos bares, viene recibiendo un pago de manera diaria y viene recibiendo un pago donde le están pagando de una vez todo el factor prestacional, esa es la realidad, y le están pagando tal vez un poco más de lo que van a ganar aquí. Y muchos trabajadores, cuando se sujeten a este marco, a esta reforma laboral, no van a querer que les paguen de esta manera. Entonces, aquí hay un problema que el gobierno no tuvo en cuenta y yo quiero que ustedes también hagan este análisis conmigo. Y es que el gobierno no tuvo en cuenta es qué pensaba el trabajador de esta aplicación normativa, porque muchos trabajadores no van a estar a gusto con esto. Y eso es lo que yo creo que el gobierno no tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque pensó más en que esto le iba a dar garantías al trabajador, pero al final del día el trabajador no va a devengar lo mismo, va a devengar menos. Y ahí es donde el trabajador no se va a querer sujetar. Y muchas empresas que ven este marco normativo se van a dar cuenta que van a tener que provisionar, que van a tener que tener estos dineros para todo el proceso de ejecución, pero que al final este dinero no se lo van a dar inmediatamente al trabajador. Muchos de estos dineros se van a ir, van a tenerlos que repartir entre seguridad social y el factor prestacional, donde el trabajador estaba acostumbrado a a que le pagaran la seguridad social sobre un salario mínimo, a que le pagaran de una vez lo que correspondía a cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones y prima de una vez. Entonces el trabajador de un restaurante y de un bar en un día de trabajo con lo que tenía que ver con la parte también de las propinas o del servicio incluido a la mesa,
Ahí se iban con 80, 90.000 pesos diarios y tal vez más. Pero ahora lo que está diciendo la norma es no, usted tiene que ajustarlo a este marco normativo con estos incrementos y al final sí, el empleador, perdón, va a tener unos incrementos, pero, pero esos incrementos y esa carga adicional que va a tener que asumir la empresa, adicional de que va a tener que implementar un reglamento interno de trabajo, que muchas de las empresas no lo tenían, adicional a que van a tener que armar todo un esquema de contratación que no lo tenían, adicional a que van a tener que empezar a transformar su empresa, es decir, a empezar a hacer una transformación al interior de la empresa en materia digital y tecnológica, porque no lo tenían. Entonces, eso se va a ver reflejado en una carga económica para las empresas, adicional a que van a tener que hacer todo un procedimiento al cual no estaban acostumbrados porque su paradigma era otro, y entonces ahora van a tener que aplicar esto con toda rigurosidad, y esto al final afecta a las empresas, pero también afectan a los trabajadores. Y lo digo, ¿por qué? Porque lo estoy viviendo, porque estoy tratando de poderle enseñar a las empresas cómo culturizarse desde el lado del marco normativo, pero esto ha sido bastante complicado. Ante todo, para las microempresas y los micronegocios. Y recordemos algo, que esto lo repito muchas veces y lo digo muy a menudo. Recordemos que el tejido empresarial en Colombia está compuesto en su gran mayoría, y cuando digo gran mayoría es que del 100% del tejido empresarial, más del 95% del tejido empresarial en Colombia está compuesto de micronegocios, microempresas, y dentro de esos micronegocios están los trabajadores independientes, comerciantes por cuenta propia. Y solo el 5% y tal vez menos del 5% del tejido empresarial son grandes empresas. Las grandes empresas no tienen problema. Ellas asumirán estos cambios y estos retos. Pero las microempresas y los micronegocios y los trabajadores que están dentro de estas organizaciones empresariales, dentro de estas unidades de negocio, no están preparados para esto. Y esto les está costando muchísimo. Muchos hoy están tratando de tomar estas decisiones, están tratando de aplicar el marco normativo como corresponde, y yo aconsejo que hay que actuar en derecho porque es la mejor forma de trabajar, es la forma en que nos debemos de culturizar al interior de las empresas, pero las empresas asumir el cambio les va a costar. Y lo otro es que esta norma no está dejando un margen de tiempo. En cuanto a la gradualidad, aquí vemos una gradualidad. Aquí vemos en este artículo 14, en este parágrafo transitorio, que es transitorio porque este parágrafo, cuando se cumpla los tiempos que señala este parágrafo, digámoslo así, desaparece de la norma, es decir, desaparece al 1 de julio del 2027, cuando ya se aplique el 100% del recargo para los que van a trabajar durante el día de descanso obligatorio. Pero hay que tener en cuenta algo. Esto le está dando un dolor de cabeza grandísimo, no solo a las empresas, y quiero que esto lo tenga muy claro, toda la comunidad y también el gobierno. Y es, no solo a las empresas le han causado un dolor de cabeza, le han causado un dolor de cabeza también a los trabajadores, porque ellos al final del día no van a recibir lo mismo. Al final del día ellos van a ver que lo que llevaban a casa diariamente o lo que se llevaban a casa semanalmente ya no es el mismo valor. Y eso obviamente va a crear un detrimento económico también al trabajador, porque el trabajador de este tipo, de las microempresas, de este sector empresarial, están acostumbrados a tener un ingreso que les permita abastecer sus gastos y sus necesidades básicas. Y al final, ellos con esto que está señalando el marco normativo actualmente, no lo van a poder pues, abastecer, no se van a poder suplir de sus necesidades básicas. Y aquí creo que hay un problema, porque es que tampoco el microempresario está preparado para decirle, no, es que yo le voy a aumentar y le voy a pagar más. Entonces, ojo,
porque aquí hay una carga que no solo yo dentro de la experiencia que estoy teniendo actualmente, no solo se le está dando, ni se le está dando esa carga a la empresa, sino al trabajador. Entonces, eso es algo que creo que no se tuvo en cuenta por parte de lo que tenía que ver con el gobierno nacional. Y aquí es donde yo creo que hay que hacer muy bien los análisis para poder determinar a quién se afecta y cómo podemos mitigar esa afectación. Y aquí se está afectando a las dos partes, a los dos actores de la relación laboral, tanto al empleador como al empleado, en todo lo que tiene que ver con el sector de las microempresas y los micronegocios. Voy a terminar hoy aquí con el artículo 15 porque me he extendido un poco y trato siempre de respetar los tiempos y de no hacer podcasts tan largos que no vayan a durar más de una hora. Entonces, el artículo 15 de esta reforma laboral, de esta ley 2466 del 2025, la reforma laboral, dice en su artículo 15 obligaciones especiales del empleador. Y dice claramente que este artículo 15 está modificando el numeral sexto y adiciona otros numerales como el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, y también modifica los parágrafos 2 y 3 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que son o señala lo que son las obligaciones especiales del empleador o el patrono. Entonces, el numeral sexto de el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así. Dice, conceder al trabajador y trabajadora las licencias remuneradas necesarias para los siguientes casos y señala varios literales. El literal A dice, para el ejercicio del sufragio, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo tercero de la Ley 403 de 1997, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación o forzoso aceptación. También en el literal C dice, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta, ojo aquí hay un cambio tremendo, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. Caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. Este señalaba anteriormente que se le daba al trabajador un permiso remunerado o una licencia remunerada en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta, decía, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, pero este señala es, en cuanto a lo que tiene que ver con el grado de consanguinidad, dice hasta el tercer grado, y lo que tiene que ver con el grado de afinidad dice al segundo grado, lo mantienen en segundo. Y también dice el primero civil. Y acá, cuando hablamos de el primero civil, miremos qué nos dice YouTube. El primero civil. Se refiere al parentesco que surge de la adopción. ¿Listo? Específicamente entre el adoptante y el adoptado. Es decir, cuando yo tengo un hijo adoptado. Este parentesco se equipara al parentesco de consanguinidad en términos de derechos y obligaciones entre padres e hijos. Entonces, cuando habla de primero civil, es cuando se trate de un hijo adoptivo. ¿Ok? Aquí yo creo que está bien y está bien que lo señale y creo que
antes de que lo señalara esta norma ya expresamente, ya la jurisprudencia lo venía tratando y lo venía señalando, y entonces pues ahí no creo que tengamos mayor cambio, porque ya algo lo veníamos, las empresas lo veníamos dando, lo veníamos tratando, y pues obviamente un hijo adoptivo ya tiene el carácter casi que un hijo ya por consanguinidad. Entonces, tengamos en cuenta que entonces aquí también señala por caso fortuito, fuerza mayor, cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador. Y eso puede ser que en la casa haya tenido una calamidad, de pronto una inundación, o alguna situación que conlleve a que por ese caso fortuito de fuerza mayor el trabajador pues se vea afectado totalmente en el desarrollo normal de sus actividades como trabajador. En el literal D dice para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador y a su representante, y que el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. O sea que este es de muy fácil entendimiento, y en este caso pues todo depende de que la empresa no se vaya a ver afectada por esta situación. El literal E dice para asistir a citas médicas de urgencia y citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto certificado previo. Y aquí quiero hacer y recalcar algo. Ojo, porque si usted le va a dar, obviamente, el permiso al trabajador para que pueda asistir a esta cita médica o a esta cita con el especialista que ya venía programado, pues el trabajador debe primero informar y segundo certificar. Es decir, entregar la certificación médica donde el trabajador haya asistido a esa cita médica y que a su vez le dé la epicrisis de lo que fue el dictamen que dio el médico tratante o el especialista en esa cita. Aquí dice también que incluyendo aquellos casos que se enmarquen con lo dispuesto desde el Ministerio de Salud y la Protección Social para el diagnóstico y el tratamiento de la endometriosis, incluido en la Ley 2338 de 2023. Y entonces cuando hablamos en lo que tiene que ver con el tratamiento, miremos acá, tratamiento de la endometriosis. Entonces se enfoca en aliviar el dolor y en algunos casos mejorar la fertilidad. Las opciones incluyen medicamentos para el dolor, terapia hormonal y en casos más severos cirugía. Entonces, el tema de la endometriosis creo que tiene que ver entonces por el tema de lo que tiene que ver con la parte, vamos acá más con más profundidad, porque también habla como de lo que tiene que ver con la fertilidad. Y la verdad no conozco o no tengo muy claro ese tema. Entonces dice, para detectar si tienes endometriosis, es probable que tu médico primero te realice un examen físico, te pedirá que describas tus síntomas y dónde y cuándo sientes dolor. Algunos de los exámenes para verificar si hay indicios de endometriosis son los siguientes: el examen pélvico. Tu profesional de atención médica palpará la zona de la pelvis con uno o dos dedos enguantados, la ecografía, la resonancia magnética, la laparoscopia. Entonces, bueno, aquí es claro que la endometriosis tiene que ver con el tema de la infertilidad. Miremos acá para que dejemos, o sea que por endometriosis las personas pueden quedar infértiles, y entonces se generan unos dolores muy fuertes. Y el único principio del tratamiento médico actual consiste en bloquear la menstruación mediante fármacos que limitan el embarazo o la menopausia. En este caso, a ver, vamos a profundizar un poquito más sobre la endometriosis para que los que no tenemos claro qué es la endometriosis, pues lo podamos aclarar. La endometriosis es una enfermedad benigna que afecta a las mujeres
durante su vida reproductiva. Si el endometrio, que se sitúa fuera del útero, se desarrolla incorrectamente, puede asentarse en cualquier lugar del abdomen. Puede provocar implantes, placas pequeñas, nódulos, placas grandes y endometriomas, o sea, quistes en los ovarios. La endometriosis es un proceso de evolución imprevisible. Algunas mujeres presentan pequeños implantes que no se modifican, mientras que en otras pueden desarrollarse extensamente dentro de la pelvis y es una enfermedad inflamatoria, lo que a su vez ocasiona adherencias entre órganos. Wow. Entonces, y que al parecer la endometriosis genera infertilidad en las mujeres. Entonces, acá lo que señala claramente este literal E, entonces es que también en casos de lo que tiene que ver con el tratamiento de la endometriosis, pues entonces a la mujer que sufre esta enfermedad se le debe dar lo que tiene que ver con las licencias y los permisos remunerados para pueda asistir al tratamiento y a las citas que conlleven a lo que tiene que ver con el seguimiento de esta enfermedad. En el literal F, ya para terminar, lo que tiene que ver con el articulado del día de hoy, y que hoy vamos hasta el artículo 15, como les dije, para asistir, literal F, para asistir a las obligaciones escolares como acudiente en los que resulte obligatorio la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo, o sea, cuando llamen al acudiente, es decir, al papá o a la mamá, o a las reuniones en el colegio, cuando los papás obviamente tienen que ir a esas reuniones y pues la empresa está en la obligación también de darle ese permiso. Literal G, para atender citaciones judiciales, administrativas y legales, y con Y, legales, ¿ok? Los empleados de empresas privadas y trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo podrán acordar con el empleador un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo, en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo. Es decir, si usted tiene trabajadores o usted es un trabajador que va y viene de su trabajo y a su trabajo en bicicleta, usted tiene el derecho a acordar con su trabajador dentro de los 6 meses de trabajo, dentro de cada 6 meses de desarrollo de su labor, el que le dé un día de descanso remunerado. Ojo con eso. Entonces, aquí creo que, pues, entonces las empresas también tienen que hacer una modificación en cuanto a su reglamento interno de trabajo para que puedan implementar este día de descanso para los trabajadores que se desplazan en bicicleta. Y esto, pues, creo que es con el fin de incentivar el ser amigables con el planeta. Numeral 13, por acá en lo que señalaba este artículo, recuerden que este artículo estaba modificando lo que era el numeral sexto, que acabo de leer los literales que acaba de modificar, y también estaba modificando los numerales 3, no, y estaba adicionando a el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo estos numerales, numeral 13, numeral 14, numeral 15, numeral 16, numeral 17 y bueno, hasta ahí. Entonces vamos a verlos aquí rápidamente. El numeral 13 nos dice implementar ajustes razonables para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos de personas con discapacidad. Y aquí yo creo que debemos aplicar políticas internas en la empresa para que esto tenga una aplicabilidad adecuada, porque creo que lo requiere, además de que esto está sujeto a un marco normativo especial. Entonces, yo aquí recomiendo, y lo que estoy haciendo en las empresas es aplicar políticas internas para que esto tenga una aplicabilidad correcta. Recuerden, nosotros tenemos una aplicación que se llama Optimus Word. Optimus Word permite aplicar estas políticas internas con facilidad, automatizar procesos y hacer que su reglamento interno de trabajo permanezca al día, se esté ejecutando de forma correcta y haga los procedimientos disciplinarios como corresponde. Ahora,
Entonces, ¿qué nos dice? Debemos implementar unos ajustes razonables para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, con los demás trabajadores de la empresa que no padecen ninguna discapacidad. Para la remoción de barreras actitudinales, ojo que aquí ya vamos a empezar a ver la aplicación del derecho a la igualdad y la no discriminación, esto va por este camino, y todo lo que tiene que ver con la parte comunicativa y física de conformidad con lo previsto en el numeral quinto del artículo segundo de la Ley 1618 de 2013 y las demás normas que la modifiquen y complementen. El empleador realizará los ajustes los razonables que se requieren por cada trabajador en el lugar de trabajo, con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar y mantener su trabajo. Esto quiero que lo tengan en cuenta. Esto tiene que ver con inclusión social, tiene que ver con cero discriminación y con el derecho a la igualdad, ya que las personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta tienen una protección especial por parte del Estado, tienen un fuero especial. Pero aquí lo que está señalando es que las empresas deben preparar, propiciar los puestos de trabajo donde tengan a empleadas a estas personas con discapacidad y que de acuerdo a su condición, a la discapacidad que tenga esta persona, pues obviamente debe propiciar todo lo necesario para que esa persona se pueda desarrollar en condiciones iguales a los demás dentro del puesto de trabajo. Eso es lo que nos está señalando y eso tiene que ver con la igualdad, la cero discriminación, la inclusión social. Numeral 14 que se adiciona al artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice implementar acciones guiadas por la unidad del Servicio Público de Empleo, es decir, en conjunto con esta unidad, en un término de 12 meses para eliminar cualquier tipo de barrera de acceso o permanencia y propiciar la colocación sin ningún tipo de discriminación, especialmente de mujeres, de jóvenes, de migrantes, de víctimas del conflicto y personas procedentes de municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial y zonas más afectadas por el conflicto armado, SOMAC, o los que los modifiquen o complementen personas en condición de vulnerabilidad. Esto también va por el mismo camino y es que se debe dar unas condiciones de igualdad para estas personas y también de inclusión social. Atender, aquí ya vamos con el numeral 15 para ya terminar, atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctimas de violencias basadas en el sexo y en contra del presunto perpetrador. Aquí ya nosotros tenemos un marco normativo que señala cómo debemos proceder al interior de las empresas y al interior de los centros educativos en lo que tiene que ver con el acoso sexual y con el acoso laboral. Esto se ha venido trabajando fuertemente. Ya las empresas actualmente, dentro de su reglamento interno de trabajo, tienen que tener una política interna específica que señale cómo debe proceder y cómo debe tratar estas situaciones o estos incidentes de acoso sexual y cómo debe proceder desde los comités de convivencia y desde el COPAS. Y también debe tener unos canales de confidencialidad total porque debe proteger a estos actores, o perdón, a las víctimas y a los victimarios, porque ambos tienen derechos y se deben proteger. ¿Para qué? Para que se dé total confidencialidad, ya que lo que aquí se busca es que se tenga un procedimiento claro sobre cómo se deben manejar estos incidentes al interior de las empresas y de los centros educativos. O sea que en esto se ha avanzado muchísimo ya y ya hay una norma específica sobre ello. Por ahí está también la circular 055 del Ministerio del Trabajo que señala claramente cómo se debe proceder en cuanto a los temas de discriminación hoy por hoy y también lo dice la reforma laboral y esta ley 2466 claramente que las empresas deben de ser nada o cero tolerante con lo que tiene que ver con la discriminación.
Vamos con el numeral 16. Dice, otorgar en la medida de sus posibilidades el derecho preferente de reubicación en la empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio comprobada, sin desmejorar sus condiciones y garantizar la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas que sean víctimas de violencias de pareja y violencia intrafamiliar. Y aquí yo quiero recalcar algo a las empresas. Debemos, para poder tratar este numeral 16, crear una política interna clara sobre esto, porque esto ya es muy marcado en Colombia y esto se está viendo con mucha frecuencia. Entonces yo diría que aquí hay que crear una política interna también basada en esto y yo sé que están ya pensando los empresarios algo. Nos han impuesto muchas cargas. Sí, pero es que recuerden algo, nos vamos transformando, nos vamos transformando, nos vamos transformando a medida de las situaciones y las circunstancias que se van presentando dentro de la sociedad. Y entonces se va creando la costumbre, se va creando la norma, y aquí lo que está ocurriendo es que el hombre ha venido desarrollando unas conductas incorrectas y, digámoslo así, antijurídicas y delictivas que han desencadenado en esto. Y esto en Colombia es muy común, muy frecuente. Y al interior de las empresas, entonces tenemos que tener ya un protocolo establecido de cómo debemos manejar esta situación y cómo vamos a apoyar a la mujer. Y yo aquí diría que si usted ya empieza a implementar una política interna clara sobre este asunto, seguramente usted ya va a poder darle un apoyo a estas mujeres que sean víctimas de estas situaciones, que son, en este caso, podrían ser empleadas de su empresa, y que, o usted trabajadora, que pueda también dar esta sugerencia en su empresa para que lo implementen rápidamente y así puedan ayudar a las víctimas de estas conductas por parte de hombres que hoy por hoy, pues, obviamente lo hacen y se comportan de esta manera, lastimosamente. Pero esa es una realidad. Y aquí lo que hay que hacer entonces es que usted en su empresa o usted como trabajador lo sugiera, implementen esta política interna. Y así tengan todo el protocolo establecido y también puedan apoyar a la empresa, perdón, a la trabajadora para que tenga un apoyo psicológico y un apoyo jurídico para que pueda interponer las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación o ante el Bienestar Familiar para que busquen la protección de la persona y del individuo frente a estos casos de violencia familiar o en estos casos con lo que tiene que ver con el feminicidio, que es un tema que ha venido ocurriendo con mucha frecuencia en Colombia, lastimosamente. Eso no debería ocurrir, pero ocurre. Perdón, numeral 17. Las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos 2 trabajadores con discapacidad. Ojo, por cada 100 trabajadores. Ojo, es decir, una empresa que tenga 500, ¿cierto? Perdón, las empresas que cuenten con hasta, es decir, si usted tiene más de 100 trabajadores, hasta 500, entonces lo que le dice la norma es deberán contratar o mantener contratados según corresponda al menos 2 trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. Y dice, a partir de 501 trabajadores en adelante, al menos un trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores. Es decir, por los primeros 500, por cada 100 que usted tenga, hasta los 500 debe tener 2 trabajadores con discapacidad. Y ya por encima de los 500, entre el 501 al 1000, ejemplo, por cada 100 que usted tenga en ese trayecto de número de trabajadores, pues entonces la norma le exige ya tener uno por cada 100. Esta obligación aplicará sobre el total de trabajadores de carácter permanente. Lo anterior no impide que las empresas de forma voluntaria puedan contratar un número mayor de trabajadores con discapacidad al mínimo exigido. Las personas con discapacidad deberán contar con las certificaciones pedidas conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y
protección social. Es decir, en este caso, lo más prudente es que puedan certificarlo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral que emite la EPS o el Fondo de Pensiones o las juntas de calificación, las juntas regionales de calificación de invalidez, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya para terminar con este artículo que ya tiene unos apartes y 3 parágrafos y y tiene este y ya sigue acá y nos dice, a ver, sí señor, ya terminamos aquí el 15, ajá, terminamos el numeral 17, dice, el empleador deberá reportar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad dentro de los 15 días siguientes a su celebración a través del sitio electrónico del Ministerio del Trabajo, quien llevará un registro actualizado de lo anterior. Aquí yo quiero que tengan en cuenta las empresas que requieran el sistema de Optimus Word. El sistema de Optimus Word les permite llevar estos registros claramente y les ayuda para que puedan hacer estos registros ante el Ministerio del Trabajo. Y también dice que quien llevará un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener la reserva de dicha información. Ojo, aquí Ley 1581, si no estoy mal, que es protección de datos personales de las personas naturales. La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo corresponderá al Ministerio del Trabajo. El cumplimiento de esta obligación dará origen, el incumplimiento, perdón, de esta obligación dará origen a las sanciones que corresponda en cabeza de las autoridades de inspección, vigilancia y control laboral de conformidad con lo previsto en la Ley 1610 de 2013 y las normas que la modifiquen o complementen. Es decir, es de obligatorio cumplimiento. Si no se cumple, pues podrían ser sujetos a sanciones por parte de quien ejerce esta inspección y vigilancia, que es el Ministerio del Trabajo. Acá también nos dice el parágrafo 2, que también lo modifica este artículo, el parágrafo 2, 3 y 4 del artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Parágrafo 2, en aquellos cargos y sectores de la economía donde no sea posible contratar personas en estado de discapacidad o invalidez, deberá informarse dicha situación al Ministerio del Trabajo. Entonces, señor empresario, si usted tiene 100 o más de 100, hasta 500 o más de 500 en adelante, entonces hay que sujetarse a lo que acabamos de señalar. Ahora, si usted dentro de lo que tiene que ver con su empresa y las actividades que desarrolla su empresa y los cargos que hay al interior de su empresa, usted no puede emplear personas con discapacidad o invalidez, pues esto se debe informar al Ministerio del Trabajo y hacer todo el trámite correspondiente y pues obviamente si necesita alguna información al respecto, estamos aquí para ayudarles. Parágrafo tercero. La aplicación de los valores y o porcentajes indicados en el numeral 17 de este artículo será optativa en el primer año de entrada en vigencia de la presente ley, tiempo durante el cual las empresas iniciarán un plan de revisión técnica para la implementación de los ajustes razonables que se requieran. A partir del segundo año, los valores y o indicadores serán de obligatorio cumplimiento. Es decir, aquí lo que le están diciendo a las empresas que están con más de 100 trabajadores en adelante es que usted tiene un año para que empiece a hacer todo el proceso de reorganización y ejecución de lo que señala el numeral 17. Si por algún motivo se pasa del año y no lo ha implementado, pues entonces aquí lo que le está diciendo es que ya después del segundo año es de obligatorio cumplimiento. Aquí quiero que tengan en cuenta, tenemos a Optimus Word, una plataforma creada para las empresas para que puedan soportar todas esas cargas que está trayendo toda la reforma laboral, para que puedan tener un proceso automatizado del manejo del recurso humano, del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, de los procesos disciplinarios, del manejo de la nómina, del manejo de todo lo que tiene que ver con estas horas suplementarias y horas extras en la entrada y la salida del trabajador y
todo el registro que usted va a tener que llevar de aquí en adelante, pues Optimus Work es la plataforma creada para esto, para que lo tengan claro, los que la requieran, los que requieran tener un demo, los que quieran tener una demostración o quieran tener una cita con nosotros en Capital para poderlos asesorar, para poderlos ayudar. Estamos totalmente dispuestos para servirles y ayudarles a todas las empresas que requieran implementar esta nueva normativa. Entonces, tener en cuenta, primer año es optativo y ahí es donde tienen que empezar a hacer todo el proceso de organización y aquí yo también les diría, hay que crear una política interna para que se tengan todos los protocolos claros y cómo se va a realizar esto con toda un detalle y toda una práctica escalonada y bien organizada para que también empiecen a llevar los registros y las métricas, los ROI, los KPIs como deben ser. Ahora, parágrafo cuarto, ya para terminar. Cuando el empleador acredite de manera fehaciente el pago directo al trabajador del valor correspondiente de las cesantías, dicho pago se considerará liberatorio de la obligación y no procederá sanción por no consignación, salvo que se demuestre que el pago no se realizó en condiciones de libertad y que no fue utilizado en fines autorizados por la ley. No obstante, la afiliación al fondo de cesantías es obligatoria. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, cuando el empleador acredite de manera fehaciente el pago directo al trabajador del valor correspondiente a las cesantías, es decir, que usted dejó soportado que le pagó directamente al trabajador las cesantías y usted tiene el comprobante, el egreso o el pago de esa liquidación de las cesantías, y que dicho pago se considerara liberatorio de la obligación, o sea que lo libera usted de tener que ir a pagarle al fondo de cesantías ese aporte, entonces aquí no procederá sanción por no consignación. Pero sí hace una salvedad, y es que se debe demostrar que ese pago no se realizó en condiciones de libertad, es decir, que no fue utilizado en fines autorizados por la ley. Recuerden que para yo poderle pagar las cesantías a mi trabajador de manera anticipada, ¿cierto? Yo debo tener claro que debo cumplir o el trabajador debe solicitarlas por los eventos en que señala la norma que se deben y se pueden anticipar las cesantías. Si el trabajador no solicita y no demuestra que esas cesantías tienen esos fines específicos que señala la norma, estaríamos entonces ahí sí incurriendo en unos fines que no son autorizados. Entonces, tener mucho cuidado. Y aquí, ya desde la ley 1429 del 2010, teníamos la posibilidad de poder pagar las cesantías o anticipar cesantías a los trabajadores cuando estos la solicitaran, pero donde ellos demuestran que los fines para los cuales van a utilizar esas cesantías es para lo que está estipulado en la norma. ¿Listo? Recuerden que es o para vivienda, o para mejora de vivienda, o para educación. ¿Listo? Y en algunos casos, como en pandemia, se podían también anticipar cesantías para esos eventos donde había una calamidad doméstica, donde había una situación económica y financiera muy, pero muy complicada, como lo que sucedió en pandemia, y ahí se autorizaba también el anticipo de cesantías. Entonces, ojo, para que tengamos muy claro esto y lo que señala el parágrafo cuarto, que me parece que pues, es bueno que lo dejen muy, muy, muy claro aquí en este parágrafo cuarto. Yo quiero ya, para terminar aquí ya en el artículo 15 y sigamos ya con el capítulo 3, aquí abarcamos todo el capítulo 2 de la reforma laboral, ley 2466 del 2025. Pero vamos a seguir con el capítulo tercero en la próxima.
y que no voy a poder hablar hoy tampoco del outsourcing, cómo quedó este tema del artículo 44 y 45 de la reforma laboral en cuanto a lo que tiene que ver con los contratistas por prestación de servicio, los contratistas de obra y los outsourcing que contratan con empresas parte de los procesos de las empresas o todos los procesos que no tienen que ver con el core específico del negocio y qué fue lo que ocurrió con las empresas de servicios temporales, que yo sí siento que a las empresas de servicios temporales les dieron un, digámoslo así, las dejaron muy claras en lo que pueden hacer. Y también le dejaron muy claro a las empresas en qué situaciones y le recordaron a las empresas en qué situaciones pueden utilizar a las empresas de servicios temporales. Es decir, que estas empresas que vienen utilizando empresas de servicios temporales de manera continua y permanente deben irse preparando para que empiecen a reorganizar su fórmula de contratación y de tercerización, porque las empresas de servicios temporales, en estos casos, donde usted va a contratar de manera permanente a un trabajador para que ejecute labores dentro de su empresa, y recuerden, los trabajadores que contrata la empresa de servicios temporales los envía en misión, son trabajadores en misión y hay unos requisitos específicos en los cuales las empresas pueden utilizar las empresas de servicios temporales. Ahora, aquí lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en un análisis próximo que vamos a hacer al respecto de este tema es ¿qué pasó entonces con las empresas de servicios temporales y cuál es el futuro de las empresas de servicios temporales? Y lo que ocurrió acá es tal vez que se le dio vida al outsourcing y a las formas de contratación tercerizadas mediante los contratistas por prestación de servicios y los contratos de obra. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en un podcast próximo donde voy a estar dando una información muy detallada a muchas empresas que sé que se dedican a este sector, que se dedican a este negocio, para que no se lo pierdan. Aquí quiero decirle gracias por vernos hasta el final de este podcast del día de hoy. Hoy ha sido un poco largo porque el marco normativo es extenso y quiero ser muy detallado en todo lo que vamos a explicar en cada artículo. La idea es que lleguemos hasta el último artículo de esta reforma para que quede esto muy claro y las empresas, los trabajadores independientes, los micronegocios y las microempresas se puedan apoyar de este material educativo que les va a permitir poder implementar al interior de sus empresas sus esquemas de contratación, sus reglamentos internos de trabajo. Recuerde que en Capita, en GACE, siempre estamos dispuestos desde nuestras plataformas tecnológicas para servirles y ayudarles en todo lo que requieran. Entonces, sin más, decirles gracias por vernos y nos vemos en un próximo capítulo de Podcast Engage BPO. Dios los bendiga.